Imagina una obra donde la religión no es solo un telón de fondo, sino un motor silencioso que impulsa las acciones de los personajes. La fe, las dudas y los dilemas morales se entrelazan en cada decisión. Pero, ¿qué ocurre cuando el confesor, esa figura clave para la redención y el consejo, está ausente? La estructura narrativa se transforma y los personajes quedan solos ante sus propios demonios. La religión en la literatura suele funcionar como un espejo de la sociedad. Refleja valores, miedos y esperanzas. Cuando el confesor está ausente, los personajes no tienen a quién acudir para aliviar sus culpas o buscar guía espiritual. Esto intensifica el conflicto interno y obliga a los protagonistas a enfrentarse a sus propios límites morales, generando una tensión única en la trama que no se resolvería de otra manera. La ausencia del confesor no solo afecta a los personajes, sino también a la estructura de la obra. Sin esa figura mediadora, los diálogos internos se vuelven más intensos y las decisiones más arriesgadas. La narrativa se llena de silencios, miradas y gestos que sustituyen a las palabras de consuelo o reprensión que normalmente ofrecería el confesor. Así, la tensión narrativa se incrementa y el lector se convierte en testigo privilegiado del conflicto. En muchas obras, la religión actúa como un código moral que guía las acciones de los personajes. Sin embargo, cuando el confesor está ausente, ese código se vuelve ambiguo. Los personajes deben reinterpretar las normas y buscar respuestas en su propia conciencia. Esto puede llevar a decisiones inesperadas, errores trágicos o incluso a la redención a través del sufrimiento personal, en lugar de la absolución tradicional que ofrece la confesión. La figura del confesor ausente también puede simbolizar la crisis de fe de una época. En contextos históricos donde la autoridad religiosa pierde influencia, los personajes reflejan esa pérdida de certezas. La estructura de la obra se fragmenta, mostrando dudas, contradicciones y búsquedas personales. Así, la ausencia del confesor no es solo un detalle argumental, sino un reflejo de cambios sociales y espirituales más profundos. En la narrativa, la confesión suele ser un momento de catarsis. Sin embargo, cuando el confesor no está presente, los personajes deben buscar otras formas de expiar sus culpas. A veces recurren a la escritura, la introspección o incluso a actos de sacrificio personal. Esta búsqueda de redención sin intermediarios enriquece la trama y permite explorar la psicología de los personajes de manera más profunda y compleja. La ausencia del confesor puede generar una atmósfera de soledad y desamparo. Los personajes sienten el peso de sus pecados sin posibilidad de alivio inmediato. Esta sensación de aislamiento se traduce en escenas cargadas de tensión emocional, donde el silencio y la mirada cobran un significado especial. El lector percibe la angustia y la necesidad de redención, lo que añade una capa de profundidad a la obra. En algunas obras, la religión y la figura del confesor ausente se convierten en metáforas de la búsqueda de sentido. Los personajes, privados de guía espiritual, deben construir su propio camino hacia la verdad. Esta travesía puede estar llena de obstáculos, dudas y tentaciones, pero también de descubrimientos personales. La estructura de la obra se adapta a este viaje interior, alternando momentos de crisis con instantes de revelación. La religión, al estar presente pero sin un confesor, obliga a los personajes a enfrentarse a la culpa de manera directa. No hay atajos ni absoluciones fáciles. Cada error pesa más y cada decisión se vuelve crucial. Esta dinámica intensifica el drama y permite que la obra explore temas como el perdón, la responsabilidad y la libertad individual, desde una perspectiva más cruda y realista. La figura del confesor ausente también puede interpretarse como una crítica a la institución religiosa.
Al mostrar personajes que deben resolver sus conflictos sin ayuda clerical, la obra cuestiona la eficacia y relevancia de la confesión tradicional. Este enfoque invita al lector a reflexionar sobre la autonomía moral y la capacidad de los individuos para encontrar respuestas fuera de los dogmas establecidos. En la estructura de la obra, la ausencia del confesor puede dar lugar a nuevas formas de diálogo. Los personajes conversan consigo mismos, con otros o incluso con Dios, pero siempre desde la soledad. Estos monólogos y diálogos internos enriquecen la narrativa y permiten explorar la complejidad de la fe, la duda y la búsqueda de sentido en un mundo donde las respuestas no son inmediatas ni sencillas. La religión y la figura del confesor ausente también influyen en el desenlace de la obra. Sin la posibilidad de confesión, los personajes deben asumir las consecuencias de sus actos hasta el final. Esto puede llevar a finales abiertos, trágicos, o incluso a una redención inesperada, pero siempre marcada por la autonomía y la responsabilidad personal. Así, la estructura narrativa se vuelve más impredecible y realista. La ausencia del confesor puede ser también una oportunidad para el crecimiento personal. Al no depender de una figura externa para el perdón, los personajes desarrollan una ética propia y aprenden a vivir con sus errores. Este proceso de maduración se refleja en la evolución de la trama y en la profundidad psicológica de los protagonistas, que se convierten en seres más complejos y auténticos. En resumen, la religión y la figura del confesor ausente no solo enriquecen la estructura de la obra, sino que la transforman por completo. Al obligar a los personajes a enfrentarse a sí mismos, la narrativa gana en profundidad, tensión y realismo. La ausencia del confesor se convierte en un motor de cambio, invitando al lector a reflexionar sobre la fe, la culpa y la búsqueda de sentido en la vida.